Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los Suplentes en Tion Cuba. Un espacio que tengo el placer de compartir junto a mi buen amigo y coanfitrión Jorge Luis Col. ¿Cómo está todo, Col? Todo bien, Andy, un saludo, un placer estar aquí nuevamente hoy con el segundo programa de entrevistas de esta primera temporada. Así es, un entrevistado, Col, que tiene entre sus hazañas un quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Digo ya para ir presentando de quién estamos hablando. Y entraste con el dato... El más fuerte. El más fuerte. Bueno, esta persona también es multimedallista centroamericano, multimedallista panamericano. Col, hay otro dato que ya nos va alumbrando un poco de quién estamos hablando. ¿Sabes que posee más de 50 récords nacionales? Sí, lo sé, si yo fui el que hice el guión. Pero además también te adelanto que esta persona, a quienes nos están escuchando, tuvo en su poder el récord del mundo en alguna ocasión. Col, dejamos entonces que esta persona se presente, diga su nombre y quién es. Hola, un saludo, buenas tardes. Soy Juan Carlos Steven, atleta de tiro con arco por más de 30 años en la selección nacional. Y bueno, ya ustedes saben, me lo han dicho casi todas las cosas fundamentales que hice en mi carrera deportiva, pero bueno, entre otras cosas, muchas más hice. Por supuesto, bueno, dice que casi todas las cosas, fue un poco modesto ahí, pero bueno. Col, te voy a dejar que lleves hoy tú un poco la tónica, dame un poco de banquillo a mí en esta oportunidad. Bueno, pero vamos a empezar un poco... yendo directamente al pasado, porque hay otro dato muy curioso, que Juan Carlos Steven practicó ciclismo antes. Sí, cómo no. Ese fue mi primer deporte, el ciclismo. Ahí tuve un año y pico, dije, qué va, esto yo creo que no es para mí. Después me anoté en ajedrez, también tuve en ajedrez por un tiempo corto. Me gustó mucho, es uno de mis pasiones también, pero me decliné ya entonces para el tiro con arco porque me gustaba mucho la cacería y la pescar, y entonces me decliné más hacia la puntería. ¿Cómo se pasa de ciclismo a ajedrez a tiro con arco? Un deporte que rompe un poco el molde con los deportes incluso tradicionales en Cuba. Sí, cómo no. ¿Qué pasa? Que yo en ese tiempo vivía en Santiago de Cuba, me anoté en ciclismo, vi que había muchas montañas, muchas lomas y dije, ¿qué va? Esto no es para mí. Demasiada escalada. Muchas, sí. Y entonces dije, tengo que buscar algo más tranquilo, de mucha mente. Me anoté entonces en ajedrez, ahí tuve como un año aproximadamente. Y entonces era un muchacho muy hiperactivo, ¿no? Entonces me gustaba salir al campo a pescar, a cazar, los fines de semana cuando estaba libre, era mi hobby. Y entonces un gran amigo me dijo, oye, yo creo que lo de nosotros es ahí un área especial que es para el arco y la flecha, yo creo que eso es lo de nosotros. Y fuimos para allá y hasta el sol de hoy. A ver, en ese entonces, en otras entrevistas has contado que van a esa área especial para escaquearse de ir a la escuela del campo. Sí, eso lo he dicho incluso en confesiones grandes. ¿Qué pasa? Que era un área especial en ese momento y entonces las áreas especiales no iban a la escuela del campo. Y entonces yo dije, esta es la mía, voy para allá, porque la escuela del campo, ¿qué vas? A ausentarme de mi casa, de mi madre. Y entonces ahí nos anotamos y así pasamos 2 o 3 años. El ejército me coge, pues vamos para allá. Y entonces dentro del mismo ejército me daban licencias deportivas y así logré llegar a la selección nacional, que en el año 92 fui a competir a la provincia de Camagüey, saliendo apenas del ejército. Y ya vieron que Juan Carlos era un talento, pues entonces ahí me captaron para el equipo nacional hasta nuestro día. Es decir, en un año estando prácticamente en el equipo nacional, fui a los Juegos Centroamericanos de Ponce, no llegaba casi al año creo, y ahí quedé campeón centroamericano de Ponce, Puerto Rico en el año 93. Y ya dije, esto es lo que más me gusta, esto es lo que me gusta hacer. Y los entrenadores, el personal técnico se dieron cuenta que era un talento en el deporte y pues hasta nuestros días. Al año siguiente de esa experiencia de Ponce, donde por cierto la principal figura de Cuba abandona la delegación, te toca a ti como asumir todo ese peso, ¿no? Y al año siguiente estableces un récord del mundo. Exactamente. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasa? Que ya yo me había afianzado de que yo tenía grandes posibilidades. Sale una nueva modalidad de lo que es el deporte mío. Y se hace prácticamente una competencia internacional en Cuba.
Y entonces yo fui uno de los primeros participantes en esa competencia, implanté un récord nacional, mundial, disculpe, y entonces eso apareció hasta en la Federación Internacional y todo. Todavía conservo el diploma que se acredita, una copia, porque el original lo doné a un museo en Santiago de Cuba. Y ahorita mencionabas algo que creo que no debemos pasar por alto, que es el tema que eres muy aficionado a la cacería. Sí, cómo no. ¿Cómo surge esta afición en ti? Desde pequeño siempre me gustaba ir al campo, a las montañas, a buscar liebre, guineo, como le decían en aquel entonces. Yo con una simple escopetica perle o un tirapiedra, como decía, y yo me mandaba. Mi madre veía los fines de semana que eran las 4 o las 5 de la tarde y no aparecía, y entonces eso era un problema. Pero eso fue lo que me declinó entonces al deporte de la puntería. Estuviste en 3 Juegos Olímpicos. En 3 Juegos Olímpicos. Beijing y Londres. Y Londres. ¿Cómo recuerdas esa primera experiencia en Sydney? Que creo que era la primera vez que iba a ir algún atleta cubano, o hacía mucho tiempo que no se participaba. No, es que nunca se había competido en unos Juegos Olímpicos en el tiro con arco. La plaza yo lo obtengo en un campeonato panamericano en el área y solamente daban 2 plazas. Ahí tuve que batirme muy fuerte con los rivales mexicanos en aquel entonces y lo logré en obtenerla. Cuando fui a los Juegos Olímpicos de Sydney, eso fue siempre lo he dicho, una universidad, una escuela que tú pasas cuando no es lo mismo competir en un campeonato centroamericano, no es quitarle el valor, ¿no? Pero cuando tú ves el mundo, es decir, la calidad del mundo entero en unos Juegos Olímpicos ya es otra cosa. Eso fue la primera experiencia que tuve en grande y eso me sirvió para toda la vida. Como imagínate que en esa competencia yo me lesiono del cuello, de la primera vértebra, de la segunda vértebra, y lo que me sucedió ahí no me podía suceder en otro Juego Olímpico. Y entonces lo tomé de experiencia y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, todo salió bien. ¿Cómo se entrena tiro con arco en Cuba? Bueno, el tiro con arco se entrena como todo tipo de deporte. Hay que hacer mucho aerobio, muchas pesas, muchos ejercicios especiales con el mismo arco. Es decir, es bien agotador, que lleva mucho trabajo, una planificación perfecta, porque si no, entonces te puedes lesionar, pero lleva todo tipo de rigor de otro tipo de deporte. Porque hay arcos que tienen 48, 50 libras de presión y tienes que preparar tu músculo para esa hazaña. Pero es complicado obtener para Cuba estos implementos deportivos. Sí, eso es bien complicado porque son costosos. Uh-huh. Esos arcos, estamos hablando de un juego de flecha que te puede costar una docena, es decir, el tubo sin la punta y sin lo demás agregado, te puede estar costando $600, $700 una docena. El arco, ya te puedes imaginar, un arco completo te puede salir $2,000, $3,000 un arco de primer nivel. Entonces, esos arcos llevan un peso, llevan un libraje y es costoso. Para el año 2007 participas en los Juegos Panamericanos de Río, donde obtienes el segundo lugar y quedas por detrás de tu compañero de equipo, Adrián Puentes. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y cómo te sentiste, digamos, tal vez tú siendo la figura histórica de Cuba, verte superado en ese momento por un compañero de equipo? ¿Qué sucede? Eso fue una historia muy bonita que tuvimos en el deporte, porque este muchachito, Adrián Puentes, en aquel entonces era un novato en el deporte, y al estar en una competencia como ese, de nivel alto, porque esa competencia tuvo un nivel muy alto, él me dice en plena competencia que lo ayudara, que se sentía desconcentrado. Yo, con mi mayor fe, mi mayor voluntad, como siempre he dicho, hijos míos que son, le di toda mi experiencia, se lo transmití, y para darle el ánimo, yo siempre le decía en cada partido que él le tocaba con otro rival, que lo de él y lo mío era en el podio, no con el rival que estaba al lado. Eso parece que le dio una fuerza mental y psicológica muy buena, y así trascendió la competencia y nos vimos en el podio los dos y nos abrazamos, y él me decía en plena competencia que esa medalla de oro era mía. Y le dije, no, esa es tuya porque fuiste tú la que la cogiste. Y dice, no, esa es tuya porque usted fue el que me llevó a mí a hacer este gran resultado. Eso fue una historia muy bonita entre nosotros, y hasta la actualidad nos llevamos muy bien y todo fluyó ahí en esa competencia como debía ser. Cuba con las 2 medallas, oro y plata. Hay personas que dicen que con ese resultado le basta a Puentes para colocarse como el mejor arquero cubano de todos los tiempos.
¿Qué opinas de ese criterio? Yo no estoy en desacuerdo en las opiniones de las personas, ¿no? Pero siempre lo que es la estabilidad en cualquier deporte, que tú mantengas una estabilidad en cuanto a puntuación, en cuanto a resultados, eso es lo que te da a ti ser mejor de cada deporte X. A mí me lo han dicho porque he mantenido en 30 años siendo la principal figura del deporte en aquel entonces, antes de mi retiro. Y nada, sí, todos han tenido su protagonismo en cada escenario, porque ningún ser humano es perfecto, pero bueno, todo, cada cual tiene un criterio, pero bueno, el mío es ese. El mejor es el que se mantiene tantos años, por ejemplo, no porque sea yo o porque sea otro, sino aquel deportista, aquel trabajador, aquella persona que se destaca en un oficio, si mantiene una estabilidad correcta en resultados por años, ese es para mí el mejor, creo. Bueno, te vamos a presentar ahora un segmento que tenemos nosotros en nuestro espacio, que ya se va haciendo habitual cada vez que traemos un invitado. El segmento se llama La Caja. Te vamos a explicar brevemente cómo funciona. Aquí sorpresa, tenemos, exactamente, el premio. Aquí tenemos una cajita, que es, en esta caja hay una serie de preguntas. Preguntas de las cuales tienes que seleccionar 3. Tienes la oportunidad de rechazar una de las 3 preguntas y cambiarla por otra, pero solamente puedes hacerlo una vez. Aquí te puedes encontrar preguntas del tipo de la creatividad de nuestro coanfitrión de Cole. O sea, hasta donde sea capaz de llegar la imaginación de Cole, están aquí estas preguntas. Vamos a ver entonces qué tal te lleva la suerte y la puntería, haciendo un poco de guiño al deporte. Escoge 3. Ya aquí tienes las 3 y aquí puedo rechazar una, ¿cierto? Sí, cambiarla. Puedes cambiarla por una. Léela primero. ¿Quiénes son las 3 personas de más influentes para ti? Las 3 personas más influyentes en tu vida. Ya, primero responde uno. Bueno. Sí, ve respondiendo. Bueno, principalmente mi familia, ¿no? Entre mi familia, mi hija, y siempre era como decirte, mi segunda entrenadora. Mi hija siempre que salía yo de competencia me decía que no compitiera nunca para ganar, sino compite para disfrutar, para divertirte. Esa fue mi mayor influente en toda mi carrera deportiva desde que vino al mundo, mi niña. ¿Y otras 2 personas entonces? Bueno, en aquel momento mi esposa, que siempre también me guió y siempre me decía que yo tenía que ser el bueno, y siempre me daba mucho ánimo, mucha sentido positivo. Sí, en sentido de la familia. Y otro era el entrenador mío, Jorge Antonio Millán, que ahora está trabajando en otro país, que era siempre el hombre que me daba todo la posibilidad de ser grande cada día. A ellos les agradezco todo lo que hice en mi carrera deportiva también. Bueno, pasamos entonces a la segunda papeleta. Vamos para allá. Claro, lo que pasa es que ustedes sí se... Sí, la letra... Es que él quería ser médico. La corta quería ser médico. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida y qué aprendiste de él? Bueno, el momento más difícil de mi vida fue cuando fallece mi padre. Iba yo para una gran competencia y me vine a recuperar en plena competencia casi porque no podía dejar de ir. Esa fue la parte más difícil que tuve en toda mi carrera deportiva. Que incluso antes de salir de Cuba hice unas puntuaciones que yo creo que ningún escolar la hacía, pero bueno, trabajaron mucho conmigo psicológicamente y me vine a recuperar a unos 15 días más o menos. La siguiente dice, si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Si pudiera viajar al pasado o al futuro. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? Bueno, yo iría siempre al futuro, porque ya el pasado está hecho. Al futuro porque siempre son cosas buenas, cosas que tú puedes enseñar, cosas que puedes lograr enseñando todo lo que sabes. Actualmente recién acabo de llegar de un campeonato del mundo que era clasificatorio para los Juegos Paralímpicos. Ahora soy entrenador de muchachos con discapacidad. Y entonces todo lo que sé quisiera enseñarlo y que lo demostrara en el futuro, porque eso es, siempre hay que pensar en el futuro. Bueno, esta fue la sección entonces de la caja. ¿Viste? Había preguntas ahí un poquito... Esta futurista que te hizo el compañero... Sí. Pero no cambió ninguna, ¿no? No, primer invitado que no cambia. Primer invitado que no cambia. Esperemos que...
Es que a la gente también le gusta a veces la presión esa de preguntas que rompan un poco la y estar costumbre. Cambiando ya lo que viene ya es... Puede ser peor. No importa, hay que asumir las cosas. Bueno, tenemos otra sorpresa, un mensaje que nos ha enviado alguien que ha sido cercano a ti por mucho tiempo, y te lo vamos a poner a ver para que nos digas quién es esta persona y bueno, comentes cuando termine su intervención. Bueno, a ver, de Juan Carlos, ¿qué puedo decirte? Yo lo conozco hace muchísimo tiempo, ¿no? Primero a la distancia, cuando yo era entrenador de provincia, y lo veía, ¿no?, con la admiración lógica de quien es entrenador de muchachos en desarrollo y se encuentra en competencia con el atleta de mayores resultados en el país, ¿no? Después, bueno, ya una vez aquí en el equipo nacional empezamos a interactuar juntos y compartimos juntos muchos buenos momentos en su carrera deportiva, y finalmente, bueno, terminé siendo su último entrenador en su larga carrera deportiva, que fue una tarea complicada porque bueno, mantener el rendimiento de un atleta con la veteranía de él y al nivel en que él se retiró, porque eso es una cosa importante decir en Juan Carlos. Juan Carlos se retiró con rendimiento óptimo, realmente. Y bueno, Juan Carlos es un atleta excepcional, un atleta con condiciones muy particulares para la práctica del tiro con arco, porque realmente desde el punto de vista técnico uno lo analiza y está un poco como que alejado de los parámetros, ¿no?, de un patrón técnico establecido para el deporte. Sin embargo, su talento, su perseverancia, el ego personal ese que distingue por lo general a los campeones, siempre lo acompañó. Juan Carlos nunca se sintió inferior a nadie en una línea de tiro. Estuviera al nivel que estuviera, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, siempre se sentía que podía ser dueño de la situación, y eso realmente lo llevó a los niveles de rendimiento que tuvo. Una gente con un nivel de valentía en el deporte tremendo y con una inteligencia muy particular para el deporte. ¿Quién es ese? Sí, cómo no, ese es Vladimir Quinta, entrenador del equipo femenino de la selección nacional, muy buen compañero de equipo, muy buena persona, siempre ha sido el que nos impulsa a todas las disciplinas, a todo lo que se concierne en lo que es el campo de tiro. Muy buena persona, con él tengo mis mayores respeto y admiración. A ver, ¿tienes alguna anécdota con Vladimir? Porque yo lo que realmente le pedí a él fue una anécdota y no me la dio, entonces eso me lleva a pensar de que puede haber alguna anécdota prohibida por ahí. No recuerdo ninguna así que puedan haber existido, pero bueno, te digo que no recuerdo nada. ¿Y cuál puede ser la anécdota así más graciosa o más loca que recuerde Juan Carlos Estives? No, imagínate tú. Yo una vez iba para un campo de tiro allá en México y habían puertas esas que se abren cuando tú cierras y todo, ¿no? Y yo iba con mi arco y todo y choqué contra esa cosa porque no entré por la puerta que era. Y ahí todo el mundo se rió de mí y yo lo que hice, está bien, vamos para el campo de tiro, vamos allá, vamos para que se rían de mí. Y ya pasó así, pero eso fue un show allí en el campo de tiro aquel. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, ¿cómo llegaste a esa cita? ¿Llegas a ese evento con ese feeling, con esa sensación de que ibas a hacer historia? ¿De que ibas a romperla, como se dice en buen cubano, en esa competición? Yo fui muy seguro, sin ningún tipo de autosuficiencia. Fui muy seguro porque cuando yo estaba, clasifiqué incluso para los Juegos de Beijing, yo le decía a mi entrenador que yo sí iba a llegar a ser grande ahí en ese Juego Olímpico. Ahí tuve la oportunidad que yo creo que muy pocos atletas en Cuba, en el deporte mío, lo han hecho, que estábamos compitiendo con el mismo arco que se había sacado en ese año, que eso es una de las cosas que nos mata aquí a nosotros. Siempre estamos compitiendo con un arco de 7, 5 años atrás que se ha construido, entonces ya esos arcos tienen su vencimiento. Y en esa competencia sí competí con el arco que se había fabricado en ese momento. Yo en ese momento yo le decía a mi entrenador, y eso sí lo sabía él y lo puede decir, como quiera que yo tiraba la flecha, caía en el amarillo. Por eso me di cuenta que yo ahí iba a hacer un buen papel. Sucedió una cosa que nunca he dicho en ningún lugar, pero ya en el desempate con el coreano, sucedió una cosa ahí que no
fue la mejor, pero yo me sentí muy bien, me sentí con que iba a llegar al podio, pero bueno, sucedieron cosas que no hace falta hablar de eso porque ya son pasados, pero sí estaba muy seguro. Después fui a otros Juegos Olímpicos, ¿no? Pero ya tenía otra perspectiva. El arco en los Juegos de Londres, cuando terminamos la competencia nos dimos cuenta que se estaba partiendo a la mitad y fueron errores que eso no se ve. Eso tú cuando le empiezas a ajustar nuevamente es que te das cuenta. Pero sí, en Beijing fue mi mejor resultado y me sentía como nunca. Una anécdota previa a los Juegos Olímpicos de Beijing es en el proceso clasificatorio, donde te enfrentas a un arquero que tenía cierta amistad contigo, sí. Y sucede algo que como sí. que... ¿Qué pasa? Que cuando eso fue en El Salvador, en un campeonato panamericano que ahí donde daban la plaza para los Juegos Olímpicos, ese gran amigo mío siempre me ayudó en implementos, en todo tipo de implementos carísimos que siempre me lo regalaba, me lo obsequiaba. Incluso anteriormente me había regalado un arco con todo. Bueno, ahí llega el pase a los 2 primeros lugares, la discusión del oro. Y en ese momento él me da la mano y me dice, espero que tú me gratifiques todo lo que yo te he dado. Es decir, que él me quiso decir que le regalara el partido. Y yo le dije, Chapoy, disculpa, pero en la línea de tiro aquí no hay ninguna amistad. Mira su amarillo y vamos a tirar para allá. Y le gané, ya de ese día que le gané, más nunca me saludó ese hombre, más nunca tuve amistad con él, me eliminó con todos los contactos y todas esas cosas, y bueno, eso fue un hecho, pero bueno, yo no iba a regalar un partido que me iba a dar un sueño, eso nunca en la vida lo puedo hacer. En esa cita de Beijing, ¿qué fue lo que más te impresionó en cuanto quizás a avanzar tanto, por ejemplo, en una competición de esa magnitud? Todo lo que tú te proponías en esa competencia, yo creo que fue los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Ahí tú solicitabas una paca para ti a la hora que tú quisieras y te la ponían. Es decir, las condiciones que te daban la Federación Internacional a cada atleta, no solamente a mí, a todos, todos eran óptimas. Y ahí todos los atletas compitieron con su mente bien clara de lo que iba a hacer. Unas competencias, eso fue unos Juegos Olímpicos incalculables, incomparable, incalculable en todo, en recursos y en todo. Y entonces, mi mente muy positiva con todas las cosas que me pedían, que me daban las posibilidades de competir, todo salía como debe ser. Y pues, eso creo que fue lo fundamental. No sucedió en nada extraordinario, no sucedió una rotura, no sucedió nada. Todo era como lo habíamos planificado mi entrenador y yo. ¿Y cómo viviste ese enfrentamiento con el coreano? Eso fue... Yo sentía que ese hombre yo le podía ganar. Yo lo sentía porque incluso terminamos empatados. Es decir, ni él me ganó ni yo perdí. Es decir, en la tercera ronda de desempate fue que él vino a ganarme por un hecho que sucedió ahí, que lo he dicho. Y sucedió ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que eran 3 gradas totalmente asiáticas. Cuando Juan Carlos Steven alaba la flecha, era una bulla que yo estaba concentrado y mi entrenador me decía a mí, no le hagas caso a la gente. Y le digo, no, al contrario. Fíjate si yo estaba concentrado, que le decía, oye, tranquilo, si ellos me están gritando a mí y me están apoyando. Y entonces cuando el coreano alaba su flecha, era un silencio total. Ahí no se sentía ni una mosca. Pero cada vez que Juan Carlos Steven, reitero, levantaba pues la bulla para que Juan Carlos eso afecta la concentración. Se desconcentrara. No, me afectó un poco. Ya en la tercera ronda de desempate, porque ya ya me di cuenta que era algo que estaban haciendo en contra mía, ¿entiendes? ¿Y qué vino después de esa... Vaya, digamos, ¿qué fue lo mejor que vino después para ti de ese quinto lugar en Beijing? Ya después del quinto lugar en Beijing me mantuve siendo la principal figura, pero ya no era cogí una medalla de oro hoy, en la otra competencia cogía plata, y te digo con toda sinceridad, me iba a retirar en ese momento, pero mi entrenador me decía que no podía retirar. Tuve problemas personales, perdí a mi segunda madre, perdí a un hermano y después a mi suegro, y entonces ya me sentía con un deseo de retirarme del deporte porque mi mente no estaba bien concentrada. Es decir, 3 fallecimientos de mis seres queridos
y entonces me pasé un año y pico que no era Juan Carlos. Y después entonces sí, ya a partir del 2011 fue que empecé a recuperarme un poco, a finales del 2011, porque a principios del 2011 fue que falleció el hermano mío, y ya levanté un poco, clasifiqué para los Juegos Olímpicos del 2012, pero ya era más, un Juan Carlos Steven más reservado en sus resultados. Bueno, ha llegado un momento ahora para otra de las sesiones del programa, que es un cuestionario que se le hace a todos los invitados que vienen. A todos se les realizan las mismas preguntas y bueno, Andy te va a hacer las preguntas que también son un poco... Sorpresa también. Sí. Lo que pasa es que aquí sí no puedes rechazarla. Ay, Dios. Sí. Este es el cuestionario entonces de los suplentes, así se llama este espacio. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo. Bueno, mi mayor miedo es que yo no tengo, bueno, tendría que pensar en Juan Carlos de Santiago. No, ahí tener un accidente. Y además que le gusta la casa, tiro con arco, es otro nivel. Para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo. No tengo así, no sé, o que tengo un accidente a algún familiar mío. Eso es uno de los miedos que tengo, así que no le pase nada a mi familia, porque las quiero mucho todas. Eres un hombre muy familiar, por lo que hemos notado. Sí, me gusta mucho la casa, la familia. Siempre me gusta compartir todo lo que tengo con mi familia. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita, ¿la puedo decir aquí? Sí. Aquí no hay reglas. Se fue el tour. ¿La palabra que menos te gusta? Las malas palabras, no me gustan. ¿No te gusta? No me gustan. El despiste más grande que has tenido. El despiste. Más allá de esa anécdota de tuya chocando contra las puertas. El mayor despiste, imagínate tú, yo siempre estoy despistado. A veces dejo la cartera botada, se me cae el teléfono y se me rompe. Un despiste una vez que se me chivó un carro que tenía, que era de mi padre, y me pongo el teléfono como almohada, lo dejo ahí, porque había unas piedrecitas ahí, y me molestaba en la cabeza porque estaba abajo del carro. Y ya me subo arriba del carro, arranco el carro y le paso por arriba del teléfono. Eso es un despiste. Eso es uno importante. Un despiste. ¿En qué eres, según tú, terriblemente malo? Organizando. El regado. Sí. Y cuando quiero organizar cuando mi hija vivía en Cuba me decía, limpia los adornos. Eso era, si yo limpiaba algún tipo de adorno en el multimueble, eso era un adorno no menos. Al seguro. A ver, siguiente pregunta entonces. ¿Dormiste alguna vez con alguna medalla? Sí, cómo no. La primera medalla que obtuve en los Juegos Centroamericanos de Ponce. Dormí con ella en el cuello. ¿Sí? Sí, la medalla de oro de los campeones centroamericanos. Después de ganar esa medalla, o alguna en específico, algún resultado que fuera muy importante para ti, ¿notaste que te volviste, o sea, que aumentó tu popularidad? Sí, cómo no. En esa competencia fue la que me puso la popularidad mía en Cuba al límite. Porque haberse quedado el 50% del equipo masculino, nos dicen, los entrenadores dicen, bueno, ya ustedes son los suplentes, no, entrenen. No, los suplentes igual que nosotros. Sí, ustedes son los suplentes, pues entonces compitan ahí normal, divirtiéndose, no sé qué, y ya eso fue lo que hicimos, pero bueno, cuando salió la medalla de oro, pues ya no era el suplente, era el principal de Cuba en ese momento. Y eso fue lo que me elevó mi nivel. Cole, deberíamos enseñarle este pedazo de podcast fundamentalmente a los editores del programa, del proyecto, para que se den cuenta que los suplentes a veces también pueden llegar lejos. Sí, pueden claro. llegar lejos, pueden implantar no. marcas, por supuesto. Así mismo es. A ver, ¿has vendido o pensado vender alguna de tus medallas? No, nunca. Yo tengo todas mis medallas guardadas, las principales. Las otras las tengo guardadas en Santiago de Cuba, pero todas las cosas que me han marcado, sí, las conservo todas, y mi diploma olímpico, de finalista olímpico, todo eso lo tengo. Ahora viene una pregunta que puede ser bastante interesante. ¿Cuántas veces te escapaste de fiesta estando en el equipo nacional, en una concentración, quizás en la EIDE, en alguna concentración de estas de las que tienen ustedes? ¿Te escapaste alguna vez de fiesta? ¿Eres fiestero? No, eso te iba a decir. No soy fiestero. Me gusta, lo que yo pueda hacer lo hago en casa. Pero ya cuando era muchacho sí fui a fiesta, pero ya cuando estuve en el equipo nacional, eso mismo del dopaje, todas esas cosas, todas esas fiestas, todas esas discotecas, todas esas cosas traen consigo muchas cosas ilícitas. Y yo creo que en 30 años
Yo creo que fui a una discoteca o dos, si acaso, porque siempre fui un hombre muy centrado. Correcto. Sí, fui muy correcto. Mi familia lo sabe. Y yo cada vez que siempre quería hacer una fiesta, la hacía en casa. O en casa de una amistad mía. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales también para una trayectoria tan larga. O sea, que sea constante, fundamentalmente es estar enfocado en los objetivos de cada uno. No ha sido un secreto para nadie que ha sido un atleta muy disciplinado, que te privaste de muchas cosas. Sí, como no. En mi juventud no fui trasnochador. No, en el equipo nacional yo cogí eso muy serio y dije, no puedo estar en una discoteca, porque en la discoteca pueden estar tomando sustancias prohibidas. Entonces me cuidé mucho lo que era con el dopaje. Si tuvieras la oportunidad, o sea, ¿te gusta el nombre de Juan Carlos Stevens o te gustaría cambiarlo? Yo cuando era pequeño, mi padre me puso que en paz descanse Juan Carlos, pero siempre anhelaba que me llamara Alejandro, porque mi abuelo fallece el mismo año que nazco yo, y entonces siempre le dije a mis padres que por qué no me habían puesto Alejandro, porque ese es mi nombre que me gustaba. De hecho, cuando tuve mi hijo varón, pues le puse Alejandro. Ese era el nombre que siempre me hubiese gustado que me hubiesen puesto por mi abuelo o por parte de padre. Esta pregunta es obra, y ya de paso lo adelanto para quitarme responsabilidad de Cole. Obra mía, ¿no? Obra tuya. Esa pregunta es tuya. ¿Prefieres medir, es que la pregunta es profunda, ¿prefieres medir la mitad de lo que mides o pesar el doble de lo que pesas? Prefiero medir la mitad de lo que mido. Ajá. O pesar el doble de lo que pesas. No. Una de las dos. Yo creo que es medir. Me gusta más la medida. Medir la mitad. Sí. Ser más bajito. Sí. Enano, para competir en los Paralímpicos. Cole, ¿vamos a dejar esto para el final o lo hacemos desde ya? ¿Cuál es el contacto más famoso e influyente que tienes en tu teléfono celular? El contacto más famoso o influyente que tengas en tu teléfono. No, todos son amistades. Sí, pero bueno, a lo mejor alguna de esas amistades... También tengo el contacto de Sergio Fon, que es uno de los segundos árbitros de la Federación Internacional de Mi Deporte, que es una persona, una figura muy respetada en el mundo entero. A ver, nosotros tenemos una ley aquí en el programa, que es que cada vez que viene un invitado, antes de marcharse, nos tiene que dejar el contacto de otra gloria para nosotros traerla de invitado. ¿Crees que puede hacer eso hoy? ¿De otra gloria deportiva? Sí. O de otro atleta en activo. Eso no es problema. A ver, yo tengo aquí... mira, lo perdí porque cambié el teléfono. De Niolis, era una atleta, gran amiga mía de softball, que vive en Playa, pero perdí el contacto. Pero bueno, ahora al final vemos con qué nos colabora Juan Carlos Stevens. Alguien que seguramente traeremos aquí a este podcast de los suplentes. ¿Has leído algo o escuchado algo recientemente, quizás una canción, un libro, una serie, una película que te haya inspirado? A mí me gustaba mucho Pirata del Caribe. La banda sonora. La banda sonora y disparos y cosas. Exacto. Sí. Si pudieras ponerte en mi lugar, ¿qué te habrías preguntado? Que no te hayamos preguntado aún. Que si me gusta cocinar, que si me gusta lavar, que si me gusta planchar. ¿Te gusta? Cocinar nada más, lo demás no. Lo demás no. ¿Y qué te gusta en la cocina? No, hacer carnes. Sí, yo siempre en casa Es que le gusta la cacería. Le gusta la cacería. Yo antes cazaba un pato, cualquier cosa es así, una perdiz de esa. Iba a mi casa, vamos a comer, no, yo lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer así. Y me quedaba muy bien. Ya terminamos entonces a hablar un poco de la trayectoria. Llega ese momento y quiero que me comentes qué significa para ti la fecha del 11 de mayo, el momento en que decides entonces retirarte de tu carrera como arquero profesional. Mira, yo soy una persona que siempre he pensado positivo y me gusta siempre cuando estoy en un camino y ya llego, que ya mi mente me dice ya no estás ahí, pues cambio el camino, cambio el rumbo, cambio el camino. Me retiré con mi mente clara, bien, todo bien. No es lo mismo retirarse cuando tú te retiras de algún tipo de disciplina que ya no das más, pero yo me retiré muy activo con un resultado a nivel de todo el equipo nacional y tomé la decisión propia. Nadie me dijo retírate. Tomé la decisión propia, me sentí
tan tranquilo mentalmente que todavía actualmente voy al campo de tiro a entrenar a mi atleta y me siento uno más. Es decir, para mí Juan Carlos Estíbal no se ha retirado. Me siento igual que con ellos, me siento honchando todos los días. Vaya, ya sí sé que cuando yo digo es hasta aquí, es hasta aquí. Pero cambio mi mente positivamente y incluso creo que me cargo más positivamente cuando cambio el rumbo de algo que estoy haciendo. No me afectó en nada el retiro. Hay una pregunta que te hizo Cole en su momento en una entrevista que me gustó mucho y me marcó mucho. ¿Tienes miedo al olvido? Yo, el miedo al olvido nunca lo he tenido en mente, porque depende de lo que tú haces, no te pueden olvidar. Sí me dolería, ¿no? No me gustaría que por toda una trayectoria que hace alguna gente, olviden a las personas. Eso es fatal para cualquier persona que ha hecho tanto por su oficio, por su trabajo, por su deporte. ¿Y qué sueños tendría ahora por cumplir Juan Carlos Stevens? Bueno, como le estaba comentando, soy entrenador hace un año, aproximadamente 2 meses más o menos, entrenador del para tiro con arco en Cuba, y la meta mía es esa, llevar a un atleta de los 2 que tengo, un femenino y un masculino, a los Juegos Paralímpicos. Ya de hecho, te comentaba, llegué el sábado de Dubái, de un campeonato del mundo que era clasificatorio para los Juegos Paralímpicos. La atleta mía quedó en 6º lugar, eran los 2 primeros, un 6º lugar histórico para esta disciplina. Nunca se ha hecho porque bueno, es un equipo nuevo prácticamente, tiene año y pico, pero ya en un año y pico con un resultado como ese es meritorio y para seguir trabajando más fuerte todavía. Es mi sueño llevar a un atleta mío a un campeonato grande y que coja una medalla como la hizo Juan Carlos Stevens. Bueno, entonces ya vamos terminando en esta emisión del podcast Los Suplentes. Juan Carlos, ¿algo más que quieras comentarnos antes de finalizar? Nada, muchas gracias a ustedes porque es verdad que me han hecho un buen trabajo a través de un buen tiempo. Para eso mismo, para no dejarlo en el olvido a una persona como yo. Y gracias a ustedes, se lo agradezco infinitamente y un saludo grande a todas aquellas personas que siguieron el tiro con arco, que me aprecian, que me quieren y yo sé que están ahí y cuando escuchen lo que estamos hablando se van a acordar de mí. Y un saludo a toda mi familia, a toda la gente que me quiere y a todas las amistades por el barrio y todo. Un abrazo a todos. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? No, perfecto. Cole, yo sé que esa justamente es tu pregunta preferida. ¿Cómo te sentiste tú hoy? Yo perfecto, feliz de regresar y de tener a una figura como Juan Carlos aquí. Ya se va haciendo habitual. Me voy a quedar nuevamente con ese fragmento en el que él habla de la importancia de los suplentes y se lo voy a enviar directamente a... Sí, como no, si los suplentes a veces pasan a los que tienen es más que eso es lo que nosotros le decimos todo el tiempo, claro no es filo. Que nos dejen entrar, ¿eh? Claro, ya después nosotros tenemos que responder. Seguro que sí. Bueno, nosotros ponemos punto final a esta nueva emisión del podcast Los Suplentes. Por supuesto, encantados de estar nuevamente aquí en este espacio con Cuba. Y bueno, Cole, creo que toca entonces la frase final. Te voy a dejar a ti la última línea de esa frase, porque este es el podcast Los Suplentes, un espacio donde evidentemente no estamos jugando.